buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos veis desde YouTube y las que nos oís desde Spotify. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast No Comparto Odio, la tercera temporada. Un capítulo en el que vamos a contar con la ayuda, la valiosa participación de Ana Delgado, compañera responsable del área de proyectos de APRAM, que ahora os contaremos un poquito de qué se encargan y qué trabajo hacen. A este capítulo le hemos nombrado La verdad detrás de los estereotipos, mujeres migrantes y trata, porque precisamente sobre este tema trata, y sobre mujeres migrantes, o como ellas definen, mujeres supervivientes desde APRAM, vamos a hablar sobre la temática habitual, sobre noticias falsas, bulos y todo esto, los discursos de odio, que es lo que centra, el motivo central de nuestro podcast. Pero antes de entrar en el tema, antes de entrar en la entrevista que hemos tenido con Ana, pues contaros un poquito. APRAM es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro que ya lleva más de 30 años de trayectoria trabajando por los derechos humanos con perspectiva de género especialmente, pero fundamentalmente rescatando mujeres víctimas de trata de personas, obviamente de trata con fines de explotación sexual, pero últimamente con otros fines también, laboral, etcétera, que ya veremos en la entrevista, y que llevan una labor importantísima, además reconocida también por organismos internacionales, trabajando con estas mujeres que son víctimas, han sido víctimas, pero también pueden continuar con su proceso migratorio y pueden ver otras oportunidades a través de las facilidades y el trabajo que hace APRAM. Una labor encomiable. Os invitamos a que entréis a su web, a sus redes sociales, porque no tiene desperdicio, y sobre todo que apoyéis también sus contenidos y sus campañas. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar en la entrevista con Ana Delgado, responsable de proyectos de APRAM. Entramos. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra compañera Ana de APRAM. Muchas gracias, Ana, antes de nada, por compartir con nosotros este podcast. Nada, gracias a ti, Ramiro, y gracias a vosotros por invitarnos una vez más a estar aquí, que es un placer para nosotras siempre acompañaros. Muchas gracias, Ana. Si te parece, para entrar directamente en tema, vamos a hacer una pregunta un poco sobre el impacto, ¿no? ¿Cómo observáis desde APRAM? Ha habido un aumento en los discursos de odio racistas que propagan la intolerancia, además dirigido hacia colectivos muy vulnerables como personas migrantes, en vuestro caso mujeres sobrevivientes, ¿no? En los últimos años, pues esto ha ido proliferando cada vez más. ¿Cómo creéis que puede afectar esto a las sobrevivientes con las que trabajáis? Claro. A ver, nosotros trabajamos en una realidad que es muy, muy compleja, que es toda la cuestión de la trata de personas y la explotación sexual, que efectivamente puede afectarnos a cualquier persona que está en una situación de vulnerabilidad, porque a nosotros nunca nos gusta hablar de perfiles, sino precisamente de esas situaciones de vulnerabilidad que te hacen susceptible y frágil para ser captada y explotada. Pero es verdad que la mayoría de las personas que son explotadas en nuestro país, de las mujeres en concreto, la explotación sexual, son mujeres migrantes. Entonces, claro, todo este caldo de cultivo que se genera a raíz de las noticias falsas, de los discursos de odio, de los prejuicios, lo que hace es pues aumentar esas situaciones de vulnerabilidad y cerrar las puertas a alternativas que puedan tener pues las personas que son objeto de este tipo de discursos a pues tener una vida, por decirlo así, pues normalizada, o conseguir ese sueño de vida mejor con el que ellos empezaron su proyecto vital, su programa migratorio en muchos casos, y bueno, pues hace que al no haber alternativas sean mucho más vulnerables y mucho más fácil a
caer en situaciones de trata y explotación o a ser revictimizadas una vez que ellas, bueno, pues salen de la situación porque hayan sido engañadas en sus países de origen, llegan aquí, inician su proceso de recuperación, pero claro, luego al no haber alternativas o encontrarse con una barrera de prejuicios y de señalamientos, pues al final se ven abocados otra vez a un espacio en el que, bueno, pues son explotadas ante esa falta de alternativas. Por tanto, es algo que nos preocupa enormemente porque creemos que es necesario, nosotros abogamos por una sociedad igualitaria en todos los sentidos. Entendemos que la explotación sexual, la prostitución es una forma de desigualdad entre las personas y, por lo tanto, no solo entre hombres y mujeres por situaciones de poder, sino también entre personas migrantes y autóctonas, en tanto en cuanto la mayoría de las personas que nos encontramos en estas situaciones es verdad que vienen de estos proyectos migratorios. Entonces, bueno, pues nos preocupa mucho que la proliferación de este tipo de discursos pues aumente esas situaciones de desigualdad y de prejuicios que lleven a generar esas fuentes de vulnerabilidad, ¿no? y de riesgo para caer en esas situaciones de explotación. Ya. Claro, esto es como, ya prácticamente me has respondido a la segunda pregunta que teníamos también, que era en cómo, ¿no? ¿Qué papel juegan estos discursos de odio en la deshumanización de las víctimas? Claro. La justificación de esa explotación, ¿no? Es un poco Claro, por es ahí, que ¿no? nosotros, las personas que están en explotación sexual en concreto, hay que introducir también que la trata con fines de explotación en nuestro país, la mayoría de las víctimas se encuentran en la explotación sexual, pero también hay trata con fines de explotación en el ámbito laboral, que eso se ve mucho especialmente en las provincias del sur, en las zonas agrícolas, zonas de invernaderos. Bueno, pues más o menos conocemos la realidad en situaciones, pues, invernaderos de la Fresa de Huelva y demás, y también pues son normalmente trabajadores de origen inmigrante, de origen extranjero, que se ven abocados ahí. Entonces, el proceso de deshumanización de las personas que son explotadas es inherente al proceso de captación y explotación, porque nosotros siempre lo contamos de una forma muy cruda, pero es que esto es un negocio. La trata de seres humanos y la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual, especialmente porque es la mayoría en nuestro país, como con otro tipo de finalidades, como la explotación laboral o la explotación en la mendicidad, o para los matrimonios forzosos, que hemos encontrado pues últimamente muchos menores en situaciones de riesgo en esta situación, precisamente lo que juegan es con esa deshumanización de la persona, que se trata de una mercancía. Estamos hablando de que es el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel internacional, que va detrás del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas. Es decir, las personas son una mercancía. Para tú poder mercantilizar con personas, tienes que arrebatarlas precisamente de la parte de humanización. ¿Qué les viene bien a los explotadores, a los tratantes y a los proxenetas? Generar un caldo de cultivo social que favorezca esto y que esto lo haga más fácil. Es decir, que me salga más barato irme, y perdón por las expresiones, irme de putas que irme a cenar o que comprarme un traje nuevo. Es decir, es una mercancía más en el ocio y el tiempo libre. Entonces, generar todo ese caldo de cultivo les viene estupendamente para poder seguir comprando y vendiendo personas y que la sociedad pues simplemente mire para otro lado. Por lo tanto, es muy preocupante, ¿no? Porque esa deshumanización que nosotras llevamos pues más de 40 años viendo en todos estos procesos y que es tan antiguo como la existencia misma de la esclavitud y de la prostitución, ahora es algo que está muy arraigado socialmente, pues gracias a este tipo de discursos, ¿no? O no vamos a decir muy arraigado porque seguimos confiando en la humanidad y en las personas, sino que sí que es verdad que este tipo de discursos pues hacen que lo arraiguen y que sea como más fácil de exponer que esa explotación de las personas. Es algo que nosotros siempre hemos ido viendo, que hemos trabajado por visibilizar que lo que estaba ahí siendo vendido son personas, son mujeres que tienen proyectos vitales, que tienen familia, que tienen sentimientos, que tienen
derechos como seres humanos, y de hecho es la perspectiva desde la que nosotros trabajamos, la del derecho. Y ahora, pues este tipo de discursos lo que nos da miedo es que vayamos para atrás en lo que hemos ido avanzando en los últimos años, ¿no? De visibilizar esta realidad, pues eso, banalizando totalmente todas estas situaciones y haciendo, bueno, pues que estas personas que son objeto de este tipo de discursos, pues se han visto eso como mercancías que se pueden comprar y vender para que el resto pues vivamos y mantengamos una serie de privilegios y de niveles de vida que nos permitan mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces eso, esa deshumanización y esa normalización de esa deshumanización a través de este tipo de discursos en la parte social pues van de la mano, ¿no? En el ámbito de la trata y la explotación. Sí, todas las razones. Es preocupante, ¿no? Es muy preocupante el tema y es que se invisibilizan muchas veces las consecuencias de todo esto y las víctimas, pues, es lo que te dices, muchas veces pueden caer en la revictimización precisamente porque no hay alternativas o no se vean protegidas. ¿Qué, mm, ¿Hay alguna estrategia, algo que Apram haga o, bueno, ejemplo de colaboración es esto que estáis haciendo con nosotros, ¿no? De trabajar en acciones de sensibilización con otras entidades. Pero ¿hay algo que estéis haciendo o que tenéis planeado hacer o alguna colaboración así específica que hagáis para contrarrestar los efectos, quizás no los discursos, sino los efectos que todo esto provoca? ¿Cómo lo hacéis? Claro, nosotras siempre hemos trabajado en red. APRAN es además una de las entidades fundadoras de la Red Española contra la Trata, que precisamente lo que trata es de aglutinar todas las entidades que trabajan de forma específica como nosotras, pero también entidades generalistas que tienen programas y proyectos de trata, tanto en sensibilización como en atención directa. Y además pertenecemos a APN en todas las provincias en las que tenemos sede y trabajamos siempre en red con todas las entidades precisamente porque creemos que esto no es una cuestión aislada, no es lo que te decía antes, que una persona sea susceptible o esté en riesgo de caer en una situación de explotación y de trata, viene precisamente de los factores de vulnerabilidad. Viene precisamente de situaciones de pobreza, de situaciones de desarraigo emocional a nivel social y familiar, viene de situaciones de huir de zonas de conflicto o de conflictos armados abiertos, de situaciones de huir de zonas pues, que se han visto afectadas por desastres naturales o de desplazados de cambio climático, viene también de pues, cuestiones económicas, viene también por situaciones de vulnerabilidad por discapacidad, por ser menores de edad. Entonces, no es que nosotros lleguemos y acojamos o nos acerquemos a una mujer sin tener en cuenta de dónde parte todo eso. Entonces, a la hora de poder visibilizar todo esto y poder trabajar desde la raíz y evitar que las personas puedan ser captadas y explotadas, trabajamos siempre en alianzas con otras entidades que trabajan esas situaciones de vulnerabilidad, pero también con organismos públicos y privados que tienen también mucho que ver con cambiar esas situaciones. Nosotros vamos a desarrollar el año que viene un proyecto específico para dar formación en embajadas y consulados y llevamos muchos años trabajando, por ejemplo, con el gobierno paraguayo en concreto, con la Embajada de Colombia aquí en España, hemos trabajado también, hemos tenido proyectos en Brasil, tuvimos proyectos en Rumanía, porque lo que queremos es que la gente pueda migrar, si es su proyecto vital, pero que pueda migrar con maletas cargadas de derechos, ¿no? Y que se eliminen también desde el origen las vulnerabilidades para ser engañados en el proceso de trata y explotación y los prejuicios también a la hora del proyecto migratorio. Porque muchas veces lo que te encuentras cuando rescatas a una mujer es que precisamente lo que ha asumido la persona, ¿no? O sea, primero pues por luchar por el prejuicio aquí hacia el extranjero, pero también por luchar contra el prejuicio
que marcan estos discursos de la propia persona que migra, que realmente piensa que es que no sirve para otra cosa y que su destino efectivamente cuando migra a Europa o cuando migra a España es precisamente acabar en la prostitución o siendo explotada en el servicio doméstico o siendo explotada en los invernaderos, y que es su destino porque es una persona extranjera inmigrante, y no es así. Es una persona y es un ser humano, y por lo tanto tiene los derechos que cualquier ser humano tengamos, estemos en el territorio en el que estemos, porque los derechos humanos son inherentes a las personas por el hecho de serlo, no vivas en donde vivas. Entonces sí que trabajamos mucho en origen en ese sentido. Y también estamos trabajando, colaboramos en los últimos años, estamos trazando las alianzas, así que todavía no se ha materializado en nada concreto, pero sí que hemos participado unas y otras en acciones conjuntas con Fundación CERMI Mujeres, precisamente para visibilizar y poner el foco en personas con discapacidad y trata y explotación sexual de mujeres con discapacidad, que también a veces se visibiliza menos, pero también hay unos discursos de odio y unas situaciones de prejuicios muy fuertes hacia las personas con discapacidad, especialmente hacia las mujeres, que las hacen muy vulnerables a la hora de ser explotadas. En los últimos años hemos detectado, tanto ellas como nosotras en muchas ocasiones, cómo se ha convertido a veces en una moda el poder comprar una mujer en la prostitución que tenga, y permíteme un poco la expresión así bruta, una tara. Y esto es como exótico, ¿no? Igual que en un momento dado podían ser exóticas una mujer negra caoba de origen nigeriano y demás, y la trata y la explotación sexual en concreto, más que otro tipo de explotaciones, se mueve por este tipo de modas que está cargada precisamente por este tipo de discursos y de prejuicios. Por lo tanto, bueno, pues nosotros cuando vamos detectando estas situaciones también, aparte de pues en los últimos años, por ejemplo, las mujeres de origen colombiano, tanto en los datos de nuestra propia entidad como en los datos que maneja Policía Nacional, son la mayoría de las víctimas de trata detectadas en nuestro país, mucho pues por las circunstancias sociopolíticas y económicas de origen y demás. Todo eso lo trabajamos también, pero cuando detectamos este tipo de modas que sí que están muy marcadas por estas cuestiones de prejuicios, trabajamos también pues con entidades que trabajan específicamente esa otra variable que hace a la persona vulnerable, porque lo que queremos hacer es, nosotros trabajamos para dar alternativas a las mujeres que se encuentran en la explotación sexual y en la prostitución, pero trabajamos para evitar que las mujeres caigan en esa situación y que no tengan otra alternativa para ir. Y para eso también, bueno, pues está ese trabajo de sensibilización, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues vamos trabajando también con las alianzas que vamos estableciendo. Y también, bueno, pues también tratamos de trabajar y de aportar nuestra visión a los organismos públicos, y hemos hecho aportaciones a los textos legislativos que están ahora mismo encima de la mesa a nivel de Consejo de Ministros de una ley integral de lucha contra la trata, donde hemos aportado también, pues entre otras cuestiones, que la sensibilización y la educación y la visibilización de esos factores de vulnerabilidad es esencial trabajar y luchar contra ellos para evitar que la gente caiga en trata. Aparte de también dar protección, atención integral, alternativas a la gente que está ahí, pero es algo que hay que evitar también, porque si no evitamos esas situaciones de origen de las personas, el mercado de la trata va a seguir retroalimentándose. Tú vas a rescatar a una persona, pero van a encontrar otras. Entonces, todas esas cuestiones de prevención, de protección, de persecución del delito y de trabajar con origen en paternariado, pues tienen que ir enlazadas en un proyecto legal y, bueno, pues ahí legislativo. Y ahí nosotros también estamos trabajando y colaborando en ese sentido. Entonces, tenemos muchos frentes abiertos habitualmente porque es una realidad muy compleja y no se puede focalizar el trabajo en una sola cosa, sino que creemos que hay que poner nuestro granito de arena en todos esos aspectos también. Claro, es importante atajar por distintos frentes, como dices, por distintos lugares, para evitar eso, que se vuelva a victimizar las víctimas, etcétera, ¿no? A ver, mirando un poquito más a largo plazo,
¿cuáles crees que son las posibles consecuencias que pueda tener esta proliferación de discursos de odio, noticias falsas, bulos, etcétera, especialmente contra las mujeres migrantes, supervivientes con las que trabajáis, tanto para ellas como víctimas, como para la sociedad en general? ¿Cómo lo veis esto? Claro, pues a ver, para las mujeres supervivientes, ellas una vez que vamos a pasar ya de la parte de que estos discursos han favorecido esa captación, esa deshumanización, entramos en el proceso de quiero salir de aquí, inicio mi proceso de recuperación, ¿no? Y trabajamos la recuperación integral de las consecuencias que todo ese proceso de violencia que han sufrido tiene, que esa propia deshumanización ha tenido, ¿no? Eso es lo que te comentaba antes de sentir que no valgo para otra cosa y que es que esto me pasa porque yo soy tonta y no he sabido detectar que me estaban engañando, porque no valgo para nada más y demás. Todo eso también pues viene de toda esa propia alienación psicológica, ¿no? Que hacen también los explotadores y los tratantes. Y entramos en el proceso de recuperación. Nosotros recuperamos la autoestima, hacemos la recuperación psicológica, emocional, física, porque tiene consecuencias, un impacto físico también la explotación y demás. Y les decimos que valen para cualquier cosa, pero claro, salen a una sociedad que les están diciendo que no, que lo único que valen es para ser, y vuelvo a pedir disculpas por la expresión, para ser putas o para limpiar culos. Con un tono despectivo, porque creo que la atención y el cuidado a las personas dependientes y la limpieza es algo esencial también en nuestras sociedades y es un trabajo que tendría que estar mucho mejor remunerado. Pero al final las llevan a situaciones de trabajo doméstico esclavo, porque dentro del servicio doméstico hay unas situaciones también muy complejas, y a anuncios y situaciones de volver a caer en situaciones de explotación. Porque cuando se enfrentan a ir a buscar un empleo, pues primero tienen un tiempo complicado de explicar que han vivido en nuestro país, pero no tienen una experiencia laboral que no pueden explicar porque han estado en una situación de explotación. Y la gente sigue viendo prostitutas y no personas supervivientes de la explotación sexual y de la trata. Entonces, esa cuestión, si no trabajamos mucho para desarticular todo este tipo de discursos, pues sigue alimentando. Entonces, algunas consecuencias que pueden tener muchas veces esos discursos es que la sociedad piense, cuando averigua que ha podido estar en una situación de explotación esta persona, que es una persona accesible, fácil y disponible para mis propios deseos y que puedo hacer con ella lo que quiera porque al fin y al cabo es una mujer inmigrante que no tiene dónde ir y que su función es satisfacerme a mí, que soy el CEO de la empresa donde está trabajando esta persona. Entonces, viene también un poco de esa concepción prejuiciosa y alimentado por este tipo de discursos. Y luego, pues, lo que comentábamos también al principio, pues genera una falta de alternativas, ¿no? Pues por todas estas, muchas veces, anuncios que se ven en prensa de extranjeras no, personas migrantes no, y, bueno, pues genera una dificultad a la hora de la inserción laboral y, evidentemente, pues de tener una serie de alternativas, porque es verdad que cuando tú inicias un proyecto migratorio para tener una vida mejor, que durante un tiempo se ve truncado por una situación de explotación, tú lo que quieres cuando recuperas tu autoestima y tu vida es continuar ese proyecto migratorio para poder tener una vida mejor. Por lo tanto, el retorno, pues muchas veces no es algo que me plantee, porque entonces significa un fracaso en mi proyecto migratorio. Pero es un proyecto vital, que nosotros siempre lo ponemos en los ejemplos cuando hablamos de trata, precisamente para desarticular este tipo de discursos de solo les pasa a las otras y no me puede pasar a mí. Es que cualquiera que tenga un proyecto vital de mejora de su vida, que cualquiera de nosotros lo hemos podido tener siempre, pues yo misma cuando empecé a estudiar, cuando luego empecé a buscar trabajo y ahora mismo si quisiese buscar una situación mejor, yo sé que dices, pues me voy a ir a Naciones Unidas a trabajar. En ese momento puede pasar por ti una situación de explotación y te puede pasar.
Pero claro, parece como que lo vemos alimentado por este tipo de discursos, no, que solo les pasa a las otras. Entonces, a nivel social, el impacto que tiene es que no vemos que las situaciones de explotación nos pueden pasar a cualquiera y que eso lo que hace es que construye sociedades desiguales, ¿no? Esta situación de construir una sociedad igualitaria en todos los ámbitos de la vida. Entonces, hace que cualquier persona esté en una mayor situación de riesgo porque creemos que esto no nos puede pasar más que les pasa a los otros, a las migrantes, a las extranjeras, y que no es algo que pueda pasar, y nos estamos encontrando, sobre todo a través de captaciones en redes sociales de los más normales, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, o sea, no me estoy yendo a OnlyFans, que es otro mundo distinto, sino a través de redes sociales normales, intentos de captación y captaciones y situaciones de explotación, adolescentes que viven en nuestro país, que son españolas de origen o de segunda generación, me da igual, pero que están aquí, que no tienen que venir de fuera y que las traen y son las otras y eso no me va a pasar a mí ni a mi vecina. No, al final estas situaciones de vulnerabilidad, cuanto menos pongamos el foco en ello y más las minusvaloremos, como nos puede pasar con este tipo de discursos, más nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, a nivel social creo que este tipo de discursos nos hace más débiles hacia aquellos que se quieren aprovechar y que sacan rédito al final de deshumanizar a las personas. Justo al hilo de lo que dices, hay determinados sectores, ¿no?, políticos que están interesados, bueno, hay determinados sectores que les interesa, ¿no?, que se promuevan los discursos de odio, noticias falsas, etcétera, para atacar a determinados colectivos. Lo hemos visto incluso en lugares como en el Congreso, en los parlamentos, etcétera, autonómicos, de ayuntamientos a nivel nacional. Hay quien blanquea esto o quien incluso lo promueve, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo analizáis esto? Claro, nosotros creemos que es delicado y que hay que tener mucho cuidado porque eso al final es un altavoz que hace que tenga una repercusión exponencial, pues situaciones que van en contra de los derechos humanos. Entonces, nosotros es una barrera, o sea, es nuestra línea roja, ¿no? Nosotros hablamos siempre de derechos humanos y, por lo tanto, cualquier persona, por el hecho de serlo, los tiene. Por lo tanto, cualquier discurso que vaya hacia una situación contraria a eso, a derecho, es peligrosa. Es peligrosa no tanto porque pueda afectar, decir, bueno, pues es que está hablando, pues por los ejemplos un poco más mediáticos que ha habido últimamente. Está hablando de un futbolista y eso a mí, yo no trabajo con futbolistas y no trabajo en el ámbito del deporte, sino, aún así, la Federación Española de Fútbol está muy comprometida, porque hace poco hemos estado precisamente en un partido de la selección invitados junto con otra entidad, con Fundación Cruz Blanca, porque está muy comprometida con la lucha contra la trata también, que eso también tengo que decirlo. Pero bueno, que no trabajemos en el mundo del deporte, pues bueno, están hablando de una situación en un partido, que si hubo no sé qué y tal, no nos afecta. Pero es que todo está interrelacionado, o sea, no hace muchos milenios ya que no vivimos en comunidades aisladas y que lo que le pase al pueblo de al lado no me repercute a mí. Todo nos repercute a todos y estamos en una sociedad democrática y, por lo tanto, cualquier discurso, venga de quien venga, porque no solo las cuestiones parlamentarias que tienen mucho peligro porque al final son aquellos que toman decisiones que nos involucran a todos, sino también en el ámbito de redes sociales y de determinadas personas influyentes que pues van generando también unos discursos en las generaciones más jóvenes, pues que banalizan muchas situaciones de estas y que nos preocupan porque al fin y al cabo son quienes vienen detrás. Porque generan ese caldo de cultivo que hace que cualquier cosa luego pues pueda ser posible y que todo eso pues sea luego pues visto bien o simplemente no visto mal, que ya es bastante peligroso en ese sentido, que no se vea mal
que haya personas a las que se les despoje de la humanidad pues para insultarlas, para darles una paliza, para expulsarlas o simplemente para explotarlas. Entonces, bueno, esa es la primera fase, ¿no? El no verlo mal es la primera parte y es una parte muy peligrosa porque va asentando ya después una idea de que, bueno, pues ahora no lo veo mal, pero es que mañana lo voy a ver bien. Entonces creemos que eso también hay que desarticularlo y señalarlo, porque nos ha costado mucho también llegar a un punto, creemos que vivimos en una sociedad de acogida, en una sociedad igualitaria, en una sociedad de derecho, somos un Estado democrático, social y de derecho y tenemos que seguir defendiéndolo, ¿no? Porque nos ha costado mucho llegar aquí y hay que avanzar, no se puede ir hacia atrás. Y eso pues con todos los ámbitos de la vida en muchos aspectos. Y precisamente ahí va mi pregunta es, desde vuestra experiencia, ¿qué medidas concretas creéis que tendrían que tomar las instituciones públicas o medios de comunicación o la sociedad civil como tal para combatir estos discursos de odio en línea, proteger a las mujeres, a las víctimas, etcétera? ¿Qué medidas crees? Vale, bueno, a nivel institucional, un poco pues también la educación es fundamental. Yo sé que es una frase que igual está también muy manida porque se dice mucho y demás, pero es que es fundamental y es fundamental hablar de estas cosas porque, y desde edades cada vez más tempranas, desde la parte que nos toca especialmente, que es la explotación sexual, la prostitución, que los niños están accediendo con 12 años y menos al porno a través de redes sociales y de los teléfonos móviles. El porno está enseñando prejuicios sobre sexualidad, sobre sexo, sobre el papel de las mujeres y sobre el papel de las mujeres migrantes en todo esto. Tenemos que hablar con ellos, porque acceder van a acceder, porque todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido jóvenes y todos hemos ido a mirar lo que estaba prohibido. Pero si tú miras lo que está prohibido con un conocimiento crítico, podrás decir, uy, esto no, esto hasta aquí no, esto no es lo normal, esto está haciendo daño. Tienen que tener esas herramientas y esas herramientas se las tenemos que dar cuanto antes mejor. Es herramientas para espíritu crítico, no se trata de aleccionar a nadie, sino dar herramientas para que chicos y chicas puedan tener un espíritu crítico hacia el futuro. Entonces, es importante decirlo siempre porque creo que a veces hemos pecado un poco de decir, bueno, ya estamos en una sociedad igualitaria, estupendo, y se nos ha olvidado seguir ese proceso educativo y nos han adelantado por la izquierda aquellos que quieren deseducar y que quieren desinformar. Porque bueno, lo dicen también a nivel biológico, la adolescencia cada vez se está produciendo en edades más tempranas y el acceso y toda la cantidad de información a la que se tiene acceso ahora cada vez más temprano, pues hace que todas estas inquietudes despierten también mucho antes y que todos estos sentimientos y estas ideas que pueden estar equivocadas despierten mucho antes. Por lo tanto, hay que trabajar desde el proceso educativo. Hay que tener políticas de tolerancia cero hacia la desinformación y hacia la explotación y hacia todo lo que suponga vulneración de derechos humanos. Y eso significa pues que a nivel legislativo eso tiene que estar, a nosotros especialmente la parte que nos compete, que es la trata y la explotación, armonizado a nivel estatal. No puede haber víctimas de segunda y víctimas de primera porque hayan sido explotadas en una comunidad autónoma o en otra. Se trata de una vulneración de derechos humanos y un delito tipificado a nivel internacional. Por lo tanto, se tiene que dar respuesta, pues igual que a nivel de la tipificación de delito, de los delitos de odio, tiene un marco jurídico estatal. Esto tiene que estar aterrizado y tiene que darse respuesta a nivel estatal y a nivel europeo. O sea, todo esto también tiene que ir en el marco de la Unión Europea. Y como sociedad, bueno, los medios de comunicación son fundamentales. O sea, nosotros estamos trabajando también, llevamos muchos años poniendo el foco y tratando de trabajar con los medios de comunicación en lo que respecta a la parte de la explotación sexual, la trata de seres humanos, la prostitución y demás, para, bueno, pues desincentivar todo este discurso y además hacerlo desde el proceso de supervivencia
de empoderamiento y de todo lo que tienen que aportar para la sociedad aquellas personas que han sido víctimas y que son supervivientes de este tipo de delitos, no desde el proceso de la pena y el morbo, ¿no? Que también a veces, bueno, pues se trabaja todo mucho desde el morbo de lo que ha pasado y tal, y no se habla de lo que la experiencia de esa situación horrorosa y horrible y su proceso de resiliencia de las personas que han pasado por esas situaciones pueden aportar a la hora de indicarnos qué políticas públicas hay que hacer o qué tipo de campañas hay que hacer y qué cuestiones son efectivas, ¿no? Visibilizando no solo lo que han pasado, sino también los mecanismos para salir de ahí y volver a retomar sus vidas. Y a nivel de sociedad, yo creo que ahí es donde mejor seguramente estemos, ¿no? Porque sí que creo que se está poniendo el foco en muchas situaciones y se señala al que tiene estos discursos, aunque en las redes sociales tengan menos visibilización, pero muchas veces sí que se está señalando, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir tomando conciencia porque hoy somos el uno y los otros son el otro y mañana es al revés. Mañana podemos ser los otros. Nosotros. Entonces, esas líneas no son tan firmes y tan estructuradas como nos podemos pensar y no tenemos más que hacer un recorrido a la historia y no me voy a muchos años atrás. O sea, en el último siglo podemos hacer un recorrido de los últimos 100 años, hemos sido los unos y hemos sido los otros, cualquiera de las personas que estén ahora mismo escuchando este programa o cualquiera de nosotros nos hemos podido ver en una situación o en otra si hacemos un poco de memoria. Entonces, hay una frase también muy grande, que es eso, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, tenemos también que ser conscientes que en cualquier momento la situación se vuelve del revés y que si generamos unas sociedades que sean igualitarias, pues eso es mucho más difícil que pase. Cuando tú alimentas la desigualdad y alimentas los prejuicios, pues al final en cualquier momento alguien puede creer que efectivamente, igual que tú has creído que estás por encima de otros, alguien habrá que crea que está por encima de ti, pues porque eres más alta, más baja, porque tienes un tono de voz más alto, estás más acatarrada como yo hoy, que tengo una voz un poco así, o lo estás menos. Y estás dando manga ancha para que cualquier diferencia, y todos somos diferentes entre nosotros, pues pueda generar un sentimiento de superioridad y ese es el caldo de cultivo, aunque mañana te conviertas en el otro. Por lo tanto, la sociedad tiene que ser consciente y luchar contra eso. Y yo creo que ahí sí que, bueno, pues programas como este, el trabajo que hacemos desde las entidades, el trabajo que se hace también desde algunos medios de comunicación, porque oye, hay que romper lanza porque también algunos lo hacen y algunas personas influyentes, pues ahí se está trabajando. Entonces, a día de hoy estas personas influyentes de redes sociales y demás, pues tienen un gran altavoz a nivel social y de repercusión y bueno, pues también ellos tienen que poner el foco en trabajar y señalizar que eso no es aceptable y que la tolerancia se acaba cuando se está poniendo en cuestión o cuando corre peligro los derechos humanos de una persona. Entonces se puede ser tolerante con todo menos con la intolerancia, ¿no? Esto también lo trabajan otras entidades con las que también colaboramos y creemos que es un poco hacia donde tenemos que ir como sociedad, ¿no? Y nosotros lo hacemos pues tratando de visibilizar precisamente esa superación de las situaciones de explotación, ¿no? Desde la parte del ámbito que nosotras trabajamos, visibilizar esos procesos de resiliencia y lo que estas personas también, las personas supervivientes, pueden aportarnos a todos, ¿no? A mí, por ejemplo, como profesional, a mí como persona y a nosotros como sociedad. Y ahí va justo mi última pregunta. Es decir, muchas veces cuando hablamos de población vulnerable, migrante, etcétera, cualquiera que sufre alguna vulnerabilidad, difundimos la problemática, los problemas, las situaciones precarias, etcétera, y pocas veces le damos relieve a la aportación, ¿no? A qué es lo que aportan. Desde APRAM tenéis mucho que decir sobre esto, qué aporte tienen, ¿no?
¿Qué crees que aporta, ¿no?, esta población, en vuestro caso concreto las mujeres supervivientes? ¿Qué aportan a la sociedad que les acoge? Bueno, a nosotras todo, porque bueno, APRAN tiene una política pionera además en este sentido. Nosotros desde hace ya más de 30 años, APRAN tiene casi 40 años y desde hace más de 30, más del 50% de la plantilla de APRAN son supervivientes. Supervivientes que trabajan rescatando a otras personas. O sea, su labor es fundamental. Ellas se forman como mediadoras interculturales para tener esta capacitación y estas herramientas profesionales, pero es que el trabajo que hace una superviviente acercándose a un mundo tan oscuro como el de la explotación sexual y de la prostitución para poder generar una relación de confianza con personas que están siendo explotadas y que ya no creen en nadie ni en sí mismas, no lo hace yo soy trabajadora social de formación, no lo hace ninguna profesional que no haya pasado por esa situación y que conozca esa realidad. Aparte de que esa identificación de la persona que está siendo explotada con una persona de su misma nacionalidad, que ha vivido un proceso semejante y demás, pues hace que cree que efectivamente dentro de esta sociedad que la estaba explotando existen oportunidades y alternativas, ¿no? Entonces, APRAN desde el 94 viene incorporando estas personas en los equipos técnicos, pero no solo en el equipo de unidad móvil a la hora de detectar e identificar a las víctimas, sino que ellas también trabajan como formadoras y monitoras a medida que se van formando en uno de nuestros proyectos de formación estrella, que es el de la confección textil. Nosotros tenemos un taller voy a hacer un poco de propaganda, en la calle Ballesta 9, en Madrid, donde se hace un taller de confección textil, donde estamos empezando a sacar ahora una línea propia de trabajo. Ya no trabaja solo para diseñadores o para terceros o para hacer arreglos, sino también sacar nuestra propia línea de prendas, y las personas que están trabajando y que hacen esas prendas y que forman a personas que están saliendo de ese proceso son supervivientes también, que están, bueno, pues alimentando esa bola de nieve. Pero no solo eso, sino que cada campaña de sensibilización que APRAN diseña, cada proyecto que APRAN diseña, incorpora esa voz de las supervivientes. Y de hecho, nosotros siempre, también una de las aportaciones que hemos hecho precisamente en ese anteproyecto de ley, y que hemos hecho también en los territorios cuando hemos trabajado con las comunidades autónomas, en los territorios en los que estamos, es precisamente la necesidad de incorporar a los recursos públicos a la hora de lanzar un recurso, por ejemplo, desde la comunidad autónoma o desde el ayuntamiento, un recurso para la atención de víctimas de explotación y de trata, que se recoja esa figura de la profesional mediadora superviviente, ¿no? Como mecanismo precisamente de trabajar ese proceso de vinculación y de acompañamiento, ¿no? Ellas acompañan en todo el procedimiento de recuperación de la persona, pero además son parte fundamental en la participación en sensibilización. Charlas, formaciones a profesionales para detectar e identificar víctimas de trata, pero también charlas a público y ponencias a público en general en las que ellas participan contando parte de su historia, ¿no? Pues para visibilizar esos factores de vulnerabilidad y esas situaciones, pero también su proceso de recuperación y haciendo aportaciones en políticas públicas. Hace 3 años, en 2021, la OSCE lanzó un organismo consultivo a nivel internacional que se llama ISTAC, formado por 21 supervivientes de trata de todo el mundo, y APRAN tuvo una representante, la representante española era una persona que trabajaba con nosotras, que bueno, sigue trabajando ahora, lo que pasa es que ya no está, tuvo que haber un relevo de miembros en ese organismo el año pasado, y ella es una de las personas que salió en ese organismo. Nosotros estamos pues pidiendo que también eso se haga a nivel local, ¿no? Que en este tipo cuando se hacen políticas públicas que incorporan la intervención con
personas supervivientes de este tipo de delitos, pues se incorpore a las personas supervivientes, que son las que mejor saben cómo hacerlo. Y luego ya también voy a hacer una pequeña cuña publicitaria. Para el 25 de febrero, de momento la fecha es provisional, pero casi ya cerrada, estamos organizando una jornada que será retransmitida en streaming a través de nuestras redes sociales online, precisamente para verlo desde la parte positiva, hacer una exposición de buenas prácticas a nivel internacional de políticas públicas en la lucha contra la trata y la explotación de mujeres y niñas, y contar con una mesa hablando de la voz de las supervivientes, ¿no? Vamos a contar con supervivientes de diferentes países, de ámbito internacional, no solo españolas, para que precisamente en esa mesa callamos nosotras y que los poderes públicos que hayan participado en las mesas anteriores puedan escuchar de primera mano lo que precisamente las supervivientes nos tienen que contar sobre la trata y la explotación sexual, que creemos que es a quien hay que escuchar y quien tiene algo que decir, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental en el desarrollo de la propia asociación su papel, lo que nos tiene que contar, su voz, y para nosotros también a nivel profesional lo que aprendemos cada día con ellas, y creemos que eso lo tiene que conocer todo el mundo, ¿no? y que debe ser llevada esa voz a todos los ámbitos. Pues genial, mejor ejemplo de aporte yo creo que muy pocos pueden haber. Entonces, desde ACOBE, nuestras más sinceras enhorabuena, nuestros deseos de éxito en todo lo que hacéis en APRAM. Y nada más, desearos que sigamos sumando, sigamos trabajando, sigamos luchando por la gente que más lo necesita. Antes de irnos vamos a recordar estas dos actividades que dice, tanto vuestra tienda, taller, y la actividad de febrero. Sí, nuestro taller solidario y tienda solidaria en la calle Ballesta número 9 en Madrid, justo detrás del Gran Vía, detrás del Primar. Es gráfico del edificio de ahí de Gran Vía, justo ahí detrás está la calle Ballesta y es una tienda abierta al público. Así Toda la gente que va por ahí, en lugar de entrar a Primar, se dé la vueltita y pasa por vuestra. Sí. También la fecha de este evento que dices en febrero. Sí, el 25 de febrero, y que estén atentos a nuestras redes sociales porque lo retransmitiremos, pero va a ser un evento totalmente online para poder contar precisamente con estas participaciones internacionales, y lo retransmitiremos pues a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales. Pues nada, echar la invitación para conocer de primera voz, de primera mano, estas tan importantes cosas que seguramente nos tienen que decir. Y pues nada, muchísimas gracias, Ana, por todo este aporte, es fenomenal, muy valioso para nosotros, y nada, la más sincera enhorabuena por el trabajo que hacéis. Esperamos que seguir combatiendo y seguir consiguiendo, ¿no? Y seguir sumando. Nada, pues a vosotros por el trabajo que hacéis, por darnos esta oportunidad, que siempre estamos encantadas de ir de vuestra mano. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta otra. Y bueno, esta ha sido la entrevista con Ana Delgado. Nuevamente muchas gracias, Ana, y a todo el equipo de APRAM por colaborar con nosotros. ¿Qué más podemos decir? Fijaros cómo el tema de los discursos de odio, las noticias falsas, los bulos que se propagan por internet, al final tocan distintas perspectivas, y al final las personas vulnerables, sean cuales sean, son siempre las más dañadas y las más atacadas y las más vulneradas nuevamente, si valga la redundancia, a través de esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano? Pues una de las cosas que podemos hacer es compartir contenidos como este podcast o el trabajo que hace, por ejemplo, en este caso APRAM, y cosas concretas como, por ejemplo, hemos dicho, visitar la tienda que ellos tienen ahí en la Gran Vía, detrás de la tienda de Primark. Todo el mundo puede echar una mano ahí y participar de eventos como este que tienen en febrero, estar pendientes de las redes sociales para que confirmen fecha y horas y los enlaces para poder conectaros, y simplemente compartir, como hemos dicho, compartir lo positivo, compartir lo bueno, compartir lo mejor que tenemos y no compartir odio.
Eso es todo por hoy. Hasta un próximo capítulo de nuestro podcast No Comparto Odio. Recordad, podéis suscribiros en el canal de YouTube, también en Spotify, darle like y sobre todo compartir con el hashtag No Comparto Odio 3. Y os agradeceremos mucho toda la difusión que hacéis de estos contenidos. Hasta la próxima. Nos vemos.